Una de las cosas que nos preguntamos siempre es ¿por qué los protestantes entre comillas, no se han podido desmarcar del catolicismo? O sea, me explico, que esto, como lo que está diciendo el Papa, que el domingo es el día del Señor, que hoy debemos guardar el domingo según el catolicismo, pues eso ya es un hecho. Todos sabemos que después del siglo IV, el catolicismo ya adoptó el domingo como el día de guardar, el día de reposo, el día del Señor, lo llaman ellos. Pero lo que sí nos preguntamos es por qué los protestantes siguen guardando el domingo a sabiendas de que este es un día que ha sido impuesto por el catolicismo. Yo les he mencionado a ustedes en algunos temas de que no hay un día de la semana más importante para un católico que el domingo. Un católico puede faltar a cualquier misa en la semana, pero lo que no debe faltar es para la misa dominical. ¿Cómo pasa contra los protestantes? Todas las iglesias dominicales, ellos siempre están muy pendientes de los cultos del domingo, porque son sus cultos principales el día domingo. Entonces, aquí la pregunta es ¿por qué? Cuando los mismos católicos se hacen esa pregunta, ¿por qué los protestantes guardan el domingo siendo que nosotros fuimos los que lo cambiamos? Y siendo que los protestantes dicen que ellos solo se fijan o basan su fe en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, noten ustedes esto, lo interesante que es. Y aquí es donde comienzan a ver cómo se va entrelazando todo, cómo todo se va organizando de tal manera que finalmente el domingo vaya a ser un día de guardar obligatorio para todo el mundo. Muchos dicen que eso no, que eso es imposible, que la marca de la bestia es otra cosa, pero la evidencia es clara. Yo quiero darles a ustedes aquí unas pautas. No hay una sola evidencia de que el sábado haya sido cambiado o abolido, como dicen ellos. En la Biblia no se presenta ni un solo texto que pueda usarse para un cambio o un solo texto que se pueda usar para decir ya no hay que guardarlo porque aquí dice que ya no lo guardemos. El texto que todos usan, todos, católicos, protestantes, todos los que rechazan el sábado, para probar eso, es Colosenses 2:16. Y Colosenses 2:16 no es la esencia del mensaje de Colosenses 2:16. Cuando habla, no dice que no se guarde el sábado, dice nadie los juzgue por comidas, por bebidas, por días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Y cuando hacemos un estudio consciente, honesto, nos damos cuenta que días de reposo, en plural, tiene que ver con días ceremoniales que los judíos tenían como descanso. Ahora, que el sábado sea un día ceremonial, en parte sí. ¿Por qué? Porque el sábado es un día donde se hacen diferentes ceremonias, entre ellas los cultos de adoración, se hacen diferentes actividades que los tomamos como ceremonias que tienen que ver con nuestra liturgia, con lo que hacemos cada sábado. El problema, ¿saben cuál es? Que el sábado está dentro de la ley de Dios. Y sacarlo de allí suena muy forzado. Solamente sacar uno. Por supuesto, para probar esto, pues los protestantes dicen que ese está abolido, pero para que ese esté abolido, entonces ellos sacan toda la ley de un solo tajo. Entonces toda la ley fue clavada en la cruz, pero eso también es bien cuestionable. ¿Por qué? Porque ningún protestante puede aceptar que se adoren imágenes, que se vaya a robar, que se vaya a matar a alguien, que se cometa fornicaciones o adulterios, que se levanten calumnias. Ninguno.
Ellos saben que esos son mandamientos de Dios y regularmente ellos citan Éxodo 20 para probar eso. Así que ese no hay una evidencia. No hay una evidencia donde ellos digan, de hecho, yo quiero decirles aquí, se va a cerrar el tiempo de la misericordia y todavía se va a estar discutiendo si se guarda el sábado o no. ¿No les parece muy triste? Que se cierre el tiempo de gracia y se esté discutiendo por parte del protestantismo, del catolicismo, estén atacando el sábado, discutiendo de que ya no hay que guardarlo y tratando de presentar las evidencias que no se pueden presentar. Porque debo decirles, la evidencia de que el sábado está vigente y que lo estará es contundente en la palabra de Dios. Contundente. De hecho, si no fuera así, ya lo hubieran hecho a un lado. Pero ¿por qué no han podido? ¿Y por qué siguen discutiéndolo? Porque es que no hay cómo sacar ese mandamiento dentro del decálogo, de los 10 mandamientos y decir, ya no hay que guardarlo. Me decía alguien en alguna ocasión que el secreto para darnos cuenta de que no hay que guardar los mandamientos y sobre todo el sábado era Gálatas. Y hacíamos un corto repaso de Gálatas para darnos cuenta que en Gálatas no se habla de los 10 mandamientos, que en Gálatas se habla de otro tipo de asuntos de los judíos que estaban tratando de introducirlos en la naciente iglesia. Entre ellos, lo más fuerte que aparece en Gálatas es la circuncisión. Esa era la discusión principal, como lo fue casi en todo el Nuevo Testamento a partir de Hechos de los Apóstoles. La circuncisión fue como el punto de discordia entre judíos y la iglesia ya compuesta por judíos y gentiles. De hecho, esto generó el primer concilio de Hechos capítulo 15, donde algunos argumentan de que ahí no se mandó a guardar el sábado. Pero es que ahí tampoco se habló nada de matar, de adorar imágenes, de levantar calumnias, no se habla nada de codiciar, no se habla nada de honrar padre y madre. Entonces, si no vamos a guardar el sábado, porque ahí no se mandó guardar el sábado, entonces tampoco deberíamos ponernos colorados porque no honremos padre y madre, porque tenemos el nombre de Dios en vano, tengamos otros dioses, adoremos imágenes. No debería ser, porque ahí no aparece eso. Aparecen unas cosas relacionadas con algunos asuntos, más que todo ceremoniales, y asuntos de sacrificado a los ídolos, de fornicación, pero no aparece el sábado. Porque yo termino diciéndoles, el sábado no es una carga. Y voy a leerles un texto que nos prueba eso. Y sobre todo un texto que tiene una pregunta. ¿Qué es el amor a Dios? ¿Cómo un cristiano demuestra que ama a Dios? Y hay muchos pasajes de la Biblia que podríamos mencionar. Por ejemplo, 1 Juan 2:4 es muy claro. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Pero miren lo que dice aquí en 1 Juan 5, versículos 2 y 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El versículo 3 es el versículo clave. ¿Cuál es el amor a Dios? Miren lo que dice. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, algunas versiones dicen no son pesados. Como dice el Salmo 119, son una delicia. Y quien guarda los mandamientos se goza en hacer lo que a Dios le agrada. Y ahí se cumple lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Que los curas, que el Papa diga que el domingo es el día del Señor, para ellos, vale, ellos fueron los que lo cambiaron. Constantino comenzó a trabajar en esto en el siglo IV. Constantino fue el primero que decretó una ley dominical y de ahí la Iglesia Católica se aseguró de que ellos iban a borrar el sábado
pero iban a decretar que el domingo era el día de guardar, cumpliendo así la profecía de Daniel 7:25. Sencillo, eso no tiene vuelta. Daniel 7:25 dice que intentarían cambiar los tiempos y la ley. Y eso lo haría el cuerno pequeño, que no es otro que el papado. Así que, mis hermanos, la ley de Dios no es una carga. Y si usted quiere darse cuenta dónde están los esclavos de la ley, dónde están los que están bajo la ley, vaya a una cárcel para que se fije usted la desgracia de los que han violado la ley de Dios. Que Dios te bendiga. Agradecemos que se suscriba y que comparta estos mensajes. Bendiciones.